Alabado sea Jesucristo. Seguimos recorriendo el Evangelio según San Mateo. Antes, como lo hemos recomendado, hace tu oración al Espíritu Santo para que Él pueda irradiar sobre ti una luz necesaria para gustar, para poder hacer que esta palabra de Dios se vuelva viva, ¿verdad? Él es el que realiza este milagro y por lo tanto habla a tu corazón, te habla a ti. Capítulo 20 del Evangelio según San Mateo es un capítulo que tiene variadas enseñanzas de Jesús. La primera, vamos a hacer esa visión general que siempre hacemos. Digamos que en este capítulo 20, tú tienes la Biblia allí, andas recorriendo conmigo estos versículos. Verás que en los versículos que van del 1 al 16, Jesús va a enseñar una parábola, la parábola de los obreros de la viña. Recuerda que el Señor pone esta parábola mostrando cómo el Padre llama a distintas horas a obreros para que vengan a trabajar a su viña. A partir del versículo 17 y hasta el versículo 19 se da el tercer anuncio de la pasión. Ya vimos cómo, los anuncios de la pasión comienzan cuando Él se direcciona hacia Jerusalén. Y después de la confesión de fe de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, bueno, voy a Jerusalén, voy a morir. Y los discípulos quedan petrificados ante este anuncio. Luego repite el anuncio y ahora por tercera vez va nuevamente a hacer el anuncio del sufrimiento y de la pasión que le aguardan en Jerusalén. A partir del versículo 20 y hasta el 23, la madre de Juan y Santiago, los hijos del Zebedeo, va a tratar de interceder ante Jesús para que sus hijos tengan un puesto de honor o de reconocimiento. A partir del versículo 24 y hasta el versículo 28, a raíz de esto que ha acontecido y de la molestia de los otros 10, entonces Jesús va a mostrar cuál es la verdadera riqueza de estar en esa comunidad y de querer, tener puestos de importancia, cómo es que esto se lograría. Y a partir del versículo 29 y hasta el final de ese capítulo 20, es el milagro por el que el Señor cura a los ciegos de Jericó, que son 2 aquí en esta escena. Varios temas. Vayamos a la parábola. Ya hemos visto, pero para refrescar, las parábolas son comparaciones. Se están haciendo comparaciones sobre cosas que son análogas, no son idénticas, no es que una cosa es igual a la otra, pero se puede decir de este algo que se puede afirmar también de este. ¿Y quién puede hacer esta comparación? Sobre todo si lo que quiere enseñarnos es sobre el reino de los cielos, y solo Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él conoce qué es el reino de los cielos verdaderamente. Y en virtud de esa condición suya de hombre, entonces conoce también esas cosas cotidianas de la vida que reflejan, que permiten que uno pueda comprender algo de esa realidad. Por otro lado, como ya hemos visto, toma cosas visibles del mundo visible, de ese mundo que está allí cerca de él, y las relaciona con esas otras realidades más espirituales, para que los hombres entren a través de esas realidades visibles en esas más espirituales. En efecto, dice Jesús en este capítulo 20, voy a leer a partir del versículo 1, el reino de los cielos es semejante a un propietario. ¿Ven la semejanza, no? La semejanza quiere decir que hay cosas que sí son iguales y otras no. Que la desemejanza es mayor, pero de hecho es una realidad válida para realizar una comparación. Dice a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. El propietario de la viña es el Señor. Él es el que ha planteado esa obra suya como lo que se realiza en una viña. De hecho, Jesucristo en varias imágenes utiliza esa figura del viñador. Lo cierto es que sale a contratar, habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia, recuerden que son las 9, las 12, las 3 de la tarde,
este modo por lo menos que tiene la Biblia mía, seguramente capaz que en las traducciones tuyas ya dice las 9, las 12, las 3. La hora tercia, y al ver a otros que estaban en la plaza parados les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora 11, y al encontrar a otros que estaban allí les dice: ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Díceles: ¿es que nadie os ha contratado? Y también a mi viña. Al atardecer dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Sale a contratar. Las plazas eran lugar donde la gente se reunía y a donde se iba para tratar de buscar, en caso de tener necesidad de trabajadores. Lo cierto es que una primera enseñanza es que Dios, que es el dueño de la viña, no quiere que nadie esté inactivo. El Señor sale a distintas horas. Esto lo podría ver de dos formas. Primero, que el Señor puede llamarte en cualquier etapa de tu vida, a cualquier edad. ¿Para qué? Para que lo ayudes en esa obra suya, para que trabajes en su viña. Esto es don, por lo tanto no es merecimiento, no es que se te llama porque has hecho algo que merece este reconocimiento, no, esto es un don, porque el Señor es generoso y bondadoso y llama a trabajar en su viña, no importa la edad que tengas o la inteligencia que tengas o el cargo en la sociedad que ocupes, no importa nada de eso, lo importante es que tú aceptes ir a su viña, que vayas a trabajar a su viña. De manera que una primera realidad es que Él quiere que todos estén trabajando, es decir, no quiere a nadie inactivo, sino quiere que cada uno pueda prestar ese servicio en la viña del Señor para el que ha recibido dones. Segunda cosa que veíamos, esto puede ser aplicable a las distintas etapas de la vida de cada uno de nosotros, que nos ha llamado en un determinado momento de la vida o en otro. Lo importante de ello es que al recibir la llamada nosotros vayamos a trabajar a la viña. ¿Qué es el denario que arregla como pago de la viña? Es la vida eterna. Es decir, ¿qué te da el Señor por servirlo en la viña? Vivir eternamente feliz con Él. No son cosas cuantificables. Diríamos, el error sería eso. Pensar que aquí cada uno de nosotros, por mejor que se porte, recibe el cielo como paga. El cielo no puede ser nunca paga. La eternidad no puede ser nunca paga. Nunca podríamos merecer estar eternamente con Dios y compartir su vida. Eso no podríamos nunca. Siempre será don. Y en virtud del amor que los hijos tienen al Padre, entonces cuando van a la viña van a trabajar. Es decir, y lo hacen con gozo, con alegría. No importa si los han llamado en la primera hora o si los han llamado a la mitad o si los han llamado en la tarde. Lo importante es que los han llamado. Y ese llamado que se recibe con gozo es lo que mueve justamente a vivir eso que el Señor nos quiere conceder con gratitud. Los de la primera hora, cuando viene el momento de pagar, se quejan. Dice el texto, seguimos leyendo, dice en el versículo 9, vinieron pues los de la hora 11, los que había llamado más tarde, y cobraron un denario cada uno. Al venir, los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario diciendo: estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del calor. Él les contestó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no ajusté contigo un denario? Quiere decir que Dios actúa con justicia siempre. Siempre actúa con justicia. Siempre da a cada uno lo que le corresponde. Pero siendo que es bondadoso y misericordioso, en muchos casos se vuelve generoso. Es decir, no solo da aquello que conviene, sino que da aquello que en realidad nace de su generosidad, como en este caso. Con algunos actuó con justicia, con otros actuó con generosidad. Dios siempre es justo, pero también siempre es generoso. Nosotros podríamos decir, Dios siempre nos ama, pero Dios es misericordioso. Quiere decir que en la misericordia se excede cuando responde al hombre
y a lo que el hombre merecería. Parábola de los obreros que van a trabajar a la viña. Y en el versículo 17 viene el tercer anuncio, que es lo que se dice ya en el comienzo de este versículo 17. Iban subiendo con Jesús a Jerusalén. Quiere decir que estamos en tensión porque ellos saben perfectamente que hay riesgos. Seguramente todos lo sabrán con un conocimiento que tal vez no sea el mismo. Pero de hecho está claro porque recuerden que han sido amenazados y que los fariseos ya lo buscaban para matarlo. Tomó Jesús aparte a los 12 y les dijo por el camino. Esta es una imagen muy bíblica, la del camino, ¿no? El Señor va por el camino y hay algunos que están al borde del camino y el Señor trata de que entren en el camino. Incluso algunos que cura, dice que estaban al borde, que estaban allí esperando que Él pasara, que de pronto después de curarlo le seguían por el camino. Mirad que subimos a Jerusalén, ven, la subida a Jerusalén, y que el Hijo del Hombre será entregado, fíjense en los pasos que el Señor va declarando, será entregado a los sumos sacerdotes y escribas, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Una profecía. El Señor anuncia lo que va a acontecer en Jerusalén. No olvidemos que los apóstoles han estado con él siempre y han visto cosas maravillosas. Y estas cosas maravillosas que han visto le daban mucha seguridad porque prácticamente no debían temer nada porque el Señor era capaz de vencerlo todo. Y entonces ahora entran por un camino que es el camino del sufrimiento, que en el fondo es el camino del Mesías. No un Mesías triunfante, no un Mesías, ¿verdad?, que pone a todos bajo sus pies, sino un Mesías que es capaz de cargar sobre sí con los pecados y que aparece como una oveja llevada al matadero, como decía el profeta Isaías, de manera que ahora los discípulos tienen que ser instruidos, enseñados, tienen que entrar en este misterio. ¿Por qué? Porque van a ver al Señor ese que calmaba la tempestad en silencio, bajando los brazos, incluso corrigiendo a ellos en algunos excesos que tendrán, como a Pedro cuando le dice, mete tu espada en la vaina, porque Pedro todavía piensa que lo que está frente a él se dirime con ese gesto suyo que tiene que ver con el amor que le tiene a Cristo, de cortarle la oreja a Malco. Entran en Jerusalén. Vuelve a anunciarles la pasión. ¿Ven? Ya es la tercera vez que el anuncio de la pasión y ahora se hace mucho más dramático por la cercanía de Jerusalén. Pedro le ha dicho, no vayas a Jerusalén. No, Señor, no vas a ir a Jerusalén. Porque ya saben que Jerusalén presenta hostilidad. En el versículo 20 la mamá de los hijos del Zebedeo, de Juan y de Santiago, que quiere que sus hijos estén en lugares de privilegio. Diríamos, parecería ser el corazón de la mayor parte de las madres, que a veces piden estas cosas porque aman mucho a sus hijos y entonces quisieran que eso que los hace tan felices, seguramente ya sabe lo felices que Juan y Santiago están de estar con Jesús y lo feliz que está ella de ver felices a sus hijos, se prolongue también con esa suerte de reconocimiento. Es un exceso de amor de madre, como tantos excesos de amor de madre, porque la mamá, que es capaz de ir hasta el límite y de darlo todo por sus hijos, muchas veces, dando un paso más, se quiere volver Dios para sus hijos. Y entonces allí es donde viene la problemática, ¿verdad? Es decir, cuando, como dice mi querido Padre Horacio Jorge, cuando hace ejercicio ilegal de la divinidad. Es decir, cuando intenta realizar ella aquello que solo puede realizar Dios. Y en este caso, Jesús le va a mostrar que estar a su derecha y a su izquierda supone participar en todo de lo que él vive y por lo tanto vivir un misterio de comunión tan íntimo que tal vez ellos no estén en condiciones. Le dice la madre de los hijos del Zebedeo, le dice, se postró como para pedirle algo y él le dijo, ¿qué quieres? Manda a estos dos hijos míos que se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en el reino. Replicó Jesús, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? ¿Ven?
No solo diríamos, una cuestión de sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda, sino de subir con él al Gólgota, de morir por él, de dar testimonio. Sí podemos, les dijo. Mi copa sí la beberéis. Van a entregar la vida como mártires. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Es una decisión del Padre. Esto va por cuenta mía lo que voy a decir ahora. Muchas veces he quedado interpelado por este texto y en muchas ocasiones me he puesto a pensar que todo comienza en la Sagrada Familia. El misterio de la Encarnación, el nacimiento del Hijo de Dios, el sí de María, el sí de José. Esa obra inicial de ellos dos con el Padre Eterno, cuando solo ellos conocían el misterio de lo que estaba aconteciendo, cuando tienen que huir a Egipto, cuando tienen que defender al niño, cuando tienen... Y ni que hablar la obra en el corazón de María, imponente. No lo sé, es solamente un pensamiento de un creyente, no más que eso. Pero he pensado que tal vez a la izquierda del Señor esté San José y a la derecha la Santísima Virgen, es decir, la Sagrada Familia. Podríamos decir, todo comienza así, y en el banquete eterno final, donde está el Hijo, a quien bendeciremos y alabaremos, seguramente tendrán un lugar absolutamente excepcional aquella, la hija predilecta del Padre, y aquel poderoso varón que custodió el misterio que se estaba realizando y que fue elegido por la Virgen y que tuvo siempre de su mano y en sus brazos a Jesús, San José. De manera que de esto no hay nada dogmático ni nada que se le parezca, es solo la oración de un creyente que piensa si tal vez estos lugares no serán un reflejo de lo que es el origen del misterio de la Encarnación. Bueno, esto trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Y bueno, los 10 se indignan. ¿Cómo vas a pedir esto? ¿No? Ha dejado, visto una cierta ambición. De hecho, vuelvo a insistir que creo que acá hay más otra cosa que ambición puramente, ¿no? Pero de hecho ha dejado eso así. Y entonces Jesús enseña, dice, ¿saben que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos? Los que ejercen cargos de poder en el mundo muchas veces se sienten dueños absolutos. Por ejemplo, cuando crean leyes contra la naturaleza, se creen dueños absolutos. Se creen dueños absolutos cuando se prolongan, cuando se eternizan en el poder, independientemente de la voluntad de su pueblo. Y por eso, como dice Jesús aquí, los oprimen con su poder. ¿Qué hacen los que deberían servir? Se sirven de muchas de estas realidades. Y dice Jesús, no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande, sea entre ustedes un servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes debe ser esclavo. ¿Verdad? El poder debe ser servicio. Debe ser servicio humilde, desinteresado. Debe ser siempre puesto en el amor que el Señor tiene por aquellos que te encomienda. No son tuyos los miembros de tu comunidad, son del Señor. Pero Él te ha encomendado, por lo tanto cuídalos, porque han sido rescatados con la sangre preciosa. Sírvelos, pero no te sirvas de ellos. Dice el Hijo del Hombre, ¿se acuerdan? Esa expresión que es un título mesiánico. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y luego el milagro con los ciegos de Jericó. Cuando salían de Jericó les siguió una gran muchedumbre, y estos dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al enterarse de que Jesús pasaba, gritaron. Esto me parece muy lindo, porque en el fondo, cuando uno está mal, grita, y debe gritar. Hay cosas que solo puede, para el creyente, hay cosas que solo puede darlas Dios. Hay veces que el consuelo solo puede venir de Dios. Hay veces que hay que llorar.
y hay que llorar delante de Dios. Y hay que buscar el consuelo en Él. Y esto lo digo porque a veces podemos nosotros, viendo a una persona que está un tanto desconsolada, ir a ver cómo ayudamos a consolarla. Pero a veces hay que tener la medida de que hay momentos de silencio, de profunda acción de Dios, en donde solo Él puede hacer lo que esa persona necesita. De la misma manera, el que va desesperado tiene que gritar. Y así como estos le gritan, ¿y qué es lo que pasa? Le dicen, callate, no le grites hacia Jesús, porque todos humanamente tenemos como esa suerte de prejuicio. Pero cuando uno ha estado en situaciones desesperantes, allí clama, esa expresión bíblica tan linda, el clamor. He escuchado el clamor de mi pueblo. ¿Qué es el clamor? Es como la oración que brota de lo profundo del corazón y que alcanza el cielo. Entonces Jesús dice, Señor, ten compasión de nosotros, hijo de David. Ten piedad, Señor. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nuestra patria. Ten piedad de nuestra familia, Señor. Ten piedad, ¿verdad? Ten piedad por todo el pecado que cometemos y a veces no reparamos, no pedimos perdón. ¿Qué quieres que haga por ti, Jesús? ¿No? Les dice a ellos. Esa forma de Jesús de ser tan delicado, ¿no? Y entonces le dicen ellos, Señor, que se abran nuestros ojos. Movido a compasión. Jesús es compasivo. Se compadece. No toma en cuenta esas actitudes nuestras un tanto malas. Que Dios te bendiga, que te proteja mucho y que te conceda la paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.